Buenas noches, hermanos y hermanas. Gracias al Señor, vamos a abrir su palabra, vamos a continuar el tema que veníamos viendo, ¿no? De los viajes misioneros del apóstol Pablo. Voy a pedir a Lucas, si me puedes habilitar para compartir pantalla. Mientras vayamos abriendo nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 13. Es el tema, es el capítulo que estamos... ¿Listo? Es el capítulo que estamos abordando el día de hoy y que vamos a terminar el día de hoy. Bien, Hechos capítulo 13, vamos a hacer un breve repaso en donde habíamos quedado. Habíamos empezado ya con el primer viaje misionero del apóstol Pablo junto con Bernabé y su ayudante, su colaborador Juan Marcos, que dijimos que es el primo de Bernabé. Todo había comenzado, todo comienza desde la iglesia de Antioquía. El fin de pasado habíamos hablado cómo se inició, cómo se originó esta iglesia, ¿no? La iglesia de Antioquía. Y cómo la voz del Espíritu Santo había hablado, diciendo que aparten para la obra misionera a Bernabé y a Saulo. Entonces son encomendados estos hombres de Dios junto con Juan Marcos, y vemos que en el primer viaje, en la primera parada, ¿no? Que hace en este recorrido de su primer viaje, vemos que van primeramente al puerto de Seleucía y de ahí salen a su primera parada, que es en la isla de Chipre, embarcan hacia la isla de Chipre en la ciudad de Salamina. Ahí es donde es la primera parada del apóstol Pablo y Bernabé. Allí hacen todo ese recorrido de la isla de Chipre, predicando la palabra de Dios en las sinagogas locales. Se podría decir que eran sinagogas amistosas, porque ya era conocido ahí Bernabé. Bernabé era conocido, de hecho era invitado a hablar en las sinagogas Bernabé. Dijimos también que en esta primera etapa del primer viaje misionero, quien era el líder o quien más tomaba la palabra y quien más predicaba era Bernabé. Predicando la palabra, ¿no? En toda la isla de Chipre, eh, llaman la atención del gobernador, del procónsul, que era Sergio Pablo. Sergio Pablo los manda a llamar porque deseaba oír la palabra de Dios, deseaba oír la voz de Dios, viendo que la fama del apóstol Pablo y Bernabé ya era grande en esa zona, en esa isla, por todas las cosas que venían haciendo, la cantidad de gente que le seguía y la cantidad de personas que se iban convirtiendo. Este procónsul deseaba oír la palabra de Dios y los manda a llamar. Con este procónsul, con este gobernador, se encontraba un mago con el nombre de Bar Jesús o Elimás. Este mago quería evitar o quería desviar la fe de este procónsul, quería apartarlo de la fe al gobernador. Pero el apóstol Pablo, viendo esto, dice, puesto los ojos fijos en este mago Bar Jesús, le dijo, hijo del diablo, dice, ¿por qué perturbas la justicia de Dios? Le dice. ¿Y qué es lo que hace? A continuación de esto, lo deja ciego temporalmente. Eh, lo deja ciego y no puede, bueno, como vemos en la imagen, Jesús se queda ciego, no puede ver. Dice la Biblia temporalmente él no va a poder ver. Entonces, luego de presenciar esto, el gobernador, el procónsul, dice que creyó en la palabra de Dios, creyó y se maravilló en la doctrina que estaban predicando, la enseñanza que estaban predicando Bernabé y Saulo. Pero aclara el escritor, aclara Lucas y dice que no se convirtió, pero no por el milagro que había presenciado el gobernador, sino por la enseñanza o la doctrina del Señor. El milagro fue lo que confirmó la enseñanza que previamente había escuchado el gobernador de Bernabé y de Saulo y del apóstol Pablo. Luego de esto, dice que zarpan. Ahora vamos a ver ahora donde nos habíamos quedado. Zarpan desde Pafos hasta Perge o Perge.
Y vamos a leer rápidamente, vamos a leer en donde nos habíamos quedado, en Hechos capítulo 13, versículo 13. Hechos 13, 13. Dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Acá hay un par de cositas que tenemos que notar. Notemos primeramente cómo Lucas, el escritor de Hechos, menciona ya a Pablo primero que a los demás. De hecho, dice Pablo y sus compañeros. Antes era mencionado Bernabé primero. Es probable, o se dice, o se cree, que luego de toda la obra del apóstol Pablo en la isla de Chipre, y especialmente en el milagro que se le atribuyó al apóstol Pablo, de dejar ciego a Bar Jesús, que empezó a liderar a partir de ahí empezó a liderar la misión o la obra misionera. Antes era Bernabé quien era el que predicaba más seguido o que hablaba primeramente, ahora es el apóstol Pablo. Ahora vemos que el apóstol Pablo empieza a liderar esta obra misionera. Otra cosa a tener en cuenta acá en Perge es que acá Juan Marcos se separa. Juan Marcos se separa de ellos y se vuelve a Antioquía. Se estima también y se cree que se vuelve porque por falta de valentía a ir a lugares o territorios que eran desconocidos para él. Entonces, a partir de ahí, él se vuelve. Y esto es motivo de discusión y de separación en el futuro viaje misionero, en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Esto es un tema de división entre ellos dos, entre Pablo y Bernabé. Pero acá en Perge estaban de pasada, no era tiempo todavía de predicar la palabra en Perge. De hecho, más adelante vamos a ver que cuando regresan del último punto de este primer viaje misionero, ya vuelven a Antioquía, hacen un recorrido de vuelta, ¿no? Y ahí pasa por Perge y ahí sí predican la palabra. Pero ahora están de pasada nada más. Están de pasada hacia la Antioquía. Antioquía de Pisidia. Antioquía de Pisidia. Y acá vamos a una extensa. Acá es donde vemos la primera predicación del apóstol Pablo, no la primera que él da, sino la que vemos registrada en la Biblia, en donde se ve y se sabe cuál fue el tema de su predicación. De hecho, es la más extensa predicación del apóstol Pablo, son varios versículos en donde vemos que, en donde registra el escritor Lucas, por lo menos, en la palabra. Puede ver que haya tenido predicaciones más extensas, pero es la que se registra, es esta. Que es cuando predica en Antioquía, en Antioquía de Pisidia. Y acá vamos a tener una lectura extensa, es ya es el apóstol Pablo quien abre la voz y predica, ¿no? Y es un mensaje extenso, una predicación larga, ¿no? Que la podemos titular como El Salvador de Israel es Jesucristo. Podemos titular la predicación que tiene en Antioquía como el Salvador de Israel es Jesucristo. Y Lucas lo divide en 4 partes. Este extenso mensaje, esta extensa predicación, el escritor Lucas lo divide en 4 partes. Primeramente, desde el versículo 17 al versículo 25, podemos ver la historia de Israel apunta a Jesús. Podemos ver que la historia de Israel apunta hacia el Señor Jesús. Y vamos a leer rápidamente capítulo 13, versículo 17 al 25. Dice, el apóstol Pablo empieza a predicar. Vamos a leer del versículo 14 en adelante. Dice, ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. Y después de oír la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Ellos siempre cuando llegaban a un lugar, a una ciudad, lo primero que hacían es ir a la sinagoga. Es ir el día de reposo, el día sábado, ir a la sinagoga y escuchar que se lea la ley, que se lea los profetas. Luego de eso, le daban la palabra, como es en este caso. Primeramente ellos iban a los judíos, pero vamos a ver cómo eso cambia después
de transitar esta ciudad de Antioquía. Ya cuando tiene la palabra, el apóstol Pablo, versículo 17, dice: el Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio por herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces allí hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminó su carrera, dijo: ¿quién pensáis que sois? No soy él, no soy yo él, mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Hasta acá la primera parte de esta predicación del apóstol Pablo, la cual se titula La historia de Israel apunta a Jesús. La historia de Israel apunta a Jesús. Y acá el apóstol Pablo le dice a varones israelitas, primero al pueblo escogido de Dios, y dice: y a todo lo que teméis a Dios, porque había gente que no era del pueblo no eran judíos. Y en la primera parte de este mensaje, de esta predicación, él habla y hace un breve resumen, un resumen de la historia de Israel hasta llegar al Señor Jesús, empezando por los primeros padres, por los patriarcas, diciendo que Dios escogió a los patriarcas y enalteció a su pueblo Israel. Luego dice Moisés, por medio de Moisés, los saca de la tierra de Egipto, lo que estuvimos viendo, ¿no?, con nuestro hermano Pepe. Los saca de la tierra de Egipto y los soporta 40 años en el desierto. Es el Éxodo, cuando Dios libera por medio de Moisés al pueblo de Israel. Luego les da por heredad la tierra de Canaán. Y a partir de ahí dice que le da jueces. Por 450 años le da jueces a la tierra, al pueblo de Israel, hasta llegar al profeta Samuel. Luego de ahí dice que le da reyes por 40 años, hasta llegar al rey Saúl. Luego de, como todos sabemos la historia de Saúl, él fue quitado por desobediencia, fue quitado de su reinado, y Dios puso a David, varón, como todos conocemos, conforme al corazón de Dios. Luego de eso, dice, viene del linaje de David, ¿quién? El Señor Jesús. Llega desde los primeros padres hasta el Señor Jesús. Pero antes, dice que antes de Jesús vino uno, Juan el Bautista, ¿no?, que predicó el bautismo de arrepentimiento. Y que todos creían: ¿quién es este, no? ¿Quién dicen que soy? Dice Juan el Bautista. Yo no soy Jesús. Yo estoy preparando el camino para el Mesías prometido, ¿no? Entonces, Juan el Bautista predicó el bautismo de arrepentimiento, preparando así la llegada del Señor Jesús. Esta es la primera parte de la predicación del apóstol Pablo en la sinagoga, ahí en Antioquía de Pisidia. Luego, es un mensaje bastante extenso. La segunda parte la vemos en el capítulo 13, 26 al 29, el cual se titula Israel rechazó al Salvador de la profecía y mandado por Dios. Le rechazaron hasta el punto de la muerte, ¿no? Y vamos a leer versículo 26 al versículo 29. Sigue predicando el apóstol Pablo. Dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, le habla a los judíos, y los que entre vosotros teméis a Dios, a los que no son judíos, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase.
y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Acá vemos como el pueblo de Dios, Israel, rechazó al Salvador, aquel enviado por Dios. Y vemos, ¿no?, cómo en la historia, en la vida del Señor Jesús, cómo él iba predicando en sinagogas y sinagogas, predicando a su pueblo, era rechazado, era desechado, como dice el profeta Isaías, rechazado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado y quebranto, y todo lo que conocemos, ¿no?, de la vida del Señor Jesús en su paso por la tierra. En Jerusalén, él vino y empezó a predicar, a hacer obras, milagros y predicar. Y se presentaba en la esquina de las plazas, en las sinagogas y predicaba, pero los judíos, el pueblo escogido de Dios, lo rechazaron, lo desecharon, hasta el punto de condenarlo, ¿no? Hasta el punto de matarlo, hasta el punto de pedir que se libere a Barrabás y que se crucifique al Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús fue crucificado, como todos sabemos, murió, sufrió en aquella cruz del Calvario y fue sepultado. El pueblo de Israel había rechazado a la promesa, a la profecía, que era el Señor Jesús, aquel Mesías que había de venir, aquel Mesías que Juan el Bautista decía que iba a venir después de él. El pueblo de Israel lo había rechazado por completo, hasta el punto de matarle. Entonces Pablo empieza por los primeros padres hasta llegar a Jesús, después comenta cómo en Jerusalén, después de que de todas las señales y obras y mensajes que Jesús hacía, le rechazaron, le negaron hasta el punto de matarle. Dice después que Dios cumplió sus promesas a Israel al resucitarlo de la muerte. Versículo 30 al versículo 37. Dice, mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, el cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, el apóstol Pablo cita al salmista, dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Vemos cómo Dios cumple sus promesas a Israel resucitando al Señor Jesús de la muerte. Releemos el versículo 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio en aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces el apóstol Pablo junto con Bernabé, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su propósito? Dice, nosotros anunciamos a aquel a que ustedes rechazaron, aquel del linaje de David, la promesa de Dios, aquel quien Dios envió a este mundo, aquel que Dios trajo para anunciar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, aquellos a quienes ustedes han rechazado, han desechado, aquellos a que ustedes han condenado a muerte, nosotros venimos a anunciarles del Señor Jesús, aquel Hijo de Dios que murió y que al tercer día resucitó. Dios, cumpliendo la promesa con su pueblo, los resucitó, los levantó de entre los muertos. El apóstol Pablo les predica y les dice, ese es a quien nosotros venimos a predicarles, a quien nosotros venimos a anunciarles, ¿no? Todo el viaje misionero, toda su obra misionera, ¿no? Era ese el propósito, anunciarles al Hijo de Dios, que es Cristo, el Señor Jesucristo, ¿no? Ese es el propósito de este viaje, el propósito del apóstol Pablo, de su vida, ¿no? Aquel
quien perseguía primeramente, a quien trataba de destruir y matar y meter en cárcel a todos aquellos que creían en el Señor Jesús, en el Hijo de Dios, es el mismo a quien ahora predica y anuncia, arriesgando su propia vida. Pero es aquel a quien Pablo y Bernabé anuncian y predican hoy en ese tiempo, ¿no? Vemos cómo Dios utiliza a Saulo y cómo utiliza el apóstol Pablo. Lo utilizó a Saulo, aún no siendo convertido todavía, aún cuando perseguía a la iglesia, lo utilizó para que, por medio de la persecución, los cristianos de Jerusalén se fueran a Antioquía y se instituyera, se creara la iglesia de Antioquía, una de las iglesias más influyentes del primer siglo, de donde el apóstol Pablo hizo base en todos sus viajes misioneros. Utilizó Saulo, utilizó también los medios para su conversión. Nos acordamos de Ananías, cuando el Señor Jesús de Pablo, de Saulo persiguiera a los hijos de Dios y de la misma manera perseguir al mismo Señor Jesús. Es Dios quien lo persigue a Pablo y es Dios que se le hace presente a través del Señor Jesús de camino a Damasco. Y después de esa conversión, que queda ciego Saulo, utiliza a Ananías, utiliza sus medios, ¿no? Como Dios controla todo, tiene todo planificado, es todo en la providencia de Dios, ¿no? Que utiliza sus medios para cumplir su plan perfecto. Y uno de esos medios era Ananías, primeramente, quien le quien fue a la casa de Saulo, quien fue a recobrarle la vista, quien después lo bautizó, quien después lo alimentó para recobrar fuerzas y quien después lo animó a salir a predicar en Damasco. Luego el Señor utiliza otro medio, que es el mismo apóstol Pablo, para toda esta obra misionera, para todos sus viajes, ¿no? Para expandir el evangelio, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Luego avanza en la última parte de su mensaje, de su predicación, es que el apóstol Pablo anuncia que solo en el Señor Jesús hay perdón y salvación. Versículo 38 al 41. Vamos a leer del versículo, sí, 38 al 41. La última parte de su predicación dice: Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello, y que, uy, se me fue todo. Y versículo 39, y que de todo aquello, de que por medio de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. El apóstol Pablo ahora está diciendo que aquel que han rechazado, aquel que despreciaron, que le condenaron y que lo mataron, y aquel que en Dios lo levantó de los muertos, es aquel en quien hay que creer para el perdón de pecados, para el perdón y la salvación de las personas, el perdón de nuestros pecados y la salvación y la vida eterna. Dice: varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados. Aquellos que no han podido cumplir la ley de Moisés, porque sabemos que nadie puede cumplir la ley de Moisés, de hecho la ley ahora nosotros nos dice cuán pecadores somos, ¿no? Aquellos que no han podido ser justificados por medio de la ley de Moisés, ahora pueden ser justificados por medio del Señor Jesucristo creyendo en Él, creyendo que Él es el Hijo de Dios, ¿no? Y que creyendo en Él pueden obtener el perdón de sus pecados y la salvación y la vida eterna. Aquellos que ya no están bajo la ley, que los judíos aún siguen guardando y siguen siendo celosos de la ley, dicen: no, aquellos que no pueden ser justificados por la ley, yo les vengo a hablar de alguien por el cual, si ustedes creen en él, pueden ser justificados, pueden obtener el perdón de sus pecados y la salvación y la vida eterna. Y esa persona es a quien ustedes han rechazado, a quienes ya se les ha presentado y que estuvo entre ustedes, pero ustedes lo rechazaron y lo negaron y lo mataron. Pero aún así,
Dios cumplió su promesa, Dios lo levantó de los muertos y aún así pueden creer y pueden ser perdonados de sus pecados y pueden obtener la salvación, pueden ser justificados a todo aquel que cree. Entonces, el apóstol Pablo y Bernabé resumen su mensaje, su predicación en 4 partes. La historia de Israel apunta al Señor Jesús. Y el apóstol Pablo le menciona desde los primeros padres hasta Jesús. Luego, cómo Israel rechazó a aquel Mesías prometido, ¿no? Cómo le rechazó hasta el punto de matarlo. Luego, como Dios cumple sus promesas a Israel y resucita al Señor Jesús. Y al finalizar su mensaje dice que solo en Jesús está el perdón de sus pecados y la salvación y la vida eterna, que la pueden obtener solo en la persona del Señor Jesús. Y así termina el apóstol Pablo su primer mensaje, extenso mensaje, registrado o descrito por Lucas, ¿no? El escritor de los Hechos. Dice que terminada su predicación, muchos gentiles que estaban les rogaron que el día siguiente de reposo, o sea, el sábado siguiente, volviera y les siguiera hablando de estas cosas. Dice, estaban maravillados los gentiles al escuchar esto. Claro, porque ahora el mensaje de salvación se extendió a los gentiles, a nosotros, a los que no somos judíos. Dice que todo esto provocó que grandes multitudes le siguieran y se reunieran. De hecho, el siguiente sábado, el siguiente día de reposo, casi toda la isla de Chipre, todas las personas de la isla estuvieron ahí, escuchando lo que el apóstol Pablo predicaba. Y esto levantó envidia, esto levantó celos en los judíos, en esos fariseos que como perseguían a Jesús y le contradecían, lo mismo hacía con el apóstol Pablo. Levantaba envidia, levantaba enojos, porque gran multitud se reunía a escucharlos a ellos. Entonces, Pablo y Bernabé se dedicaron a predicar a los gentiles en el siguiente día de reposo. O sea, la semana siguiente, el día sábado, se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Versículo 48 y 49. Perdón, desde el versículo 46. Desde el 46 hasta el 49. Entonces Pablo y Bernabé, de nuevo, hablando con valentía, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Y de este versículo vamos a sacar 3 cosas. Versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y miren lo que dice, importante, la soberanía de Dios. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Luego de que se reuniera una gran multitud de gente, de personas, de gentiles y judíos, dice, y Pablo aclara diciendo, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero. O sea, yo vine, o mi intención primeramente es ir al pueblo escogido de Dios, a los judíos, a predicarles el evangelio. Pero viendo que ustedes la desechan, viendo que ustedes la niegan y no se quieren arrepentir de sus pecados y creer en el Hijo de Dios, nos volvemos a los gentiles. Nos vamos a los gentiles. Y ahí es donde cambia el rumbo de la intención del apóstol Pablo en lo que queda del viaje misionero. Van a los gentiles. Ya no, antes primeramente iban a las sinagogas, a escuchar la ley y a los profetas. Ahora dice, como ustedes desecharon la palabra de Dios, el mensaje de Dios, me voy a volver a los gentiles. Y los gentiles, dice que se regocijaban y que gran número se añadía y gran número se convertía al Señor. Y acá hay una frase, acá una palabra que dice, puesto que la desecháis, dice, no sois dignos, no os juzgáis digno de vida eterna. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, ustedes son indignos de la vida eterna, ustedes son indignos no son dignos de la vida eterna ustedes. ¿Qué quiere decir esto?
Al rechazar la palabra de Dios, al negarse a escuchar la palabra de Dios y a negarse en creerla, ustedes se están condenando a sí mismos. Eso es ser indigno de la vida eterna. Se están condenando, están rechazando la verdad y se están condenando a ustedes solos. Y como dijimos que el apóstol Pablo había venido primeramente, o su intención era ir primeramente a los judíos, al pueblo de Dios, recordamos lo que dice Juan capítulo 1, 11, ¿no? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿no? ¿Y qué sigue después, versículo 12? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en mi nombre, le dio potestad de ser ellos hijos de Dios, los gentiles. Los gentiles, más a todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, a todos los que se regocijaban y glorificaban a Dios, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No fueron los judíos en este caso, no fue el pueblo al cual Pablo fue primeramente, el pueblo de Dios, no. Ellos le rechazaron, otra vez le rechazaron y se volvieron a los gentiles. Se convirtieron en indignos de la vida eterna. Rechazaron a tal punto de condenarse solos. Se condenaban a sí mismos. Y acá vemos cómo se les presenta, ¿no? Una oportunidad al pueblo de Dios. Dios les estaba dando la oportunidad de la vida eterna. Sin embargo, la actitud que tomaron estos judíos fue darle las espaldas a Dios, ¿no? Cómo se presenta una oportunidad y cómo la desaprovechan. Y a nosotros, ¿no? ¿Cómo se nos pueden presentar oportunidades? Distintas oportunidades en nuestra vida, cualquiera sea. Y si nosotros no le damos importancia, la desechamos, la pasamos por alto y perdemos esa oportunidad. Una oportunidad en la vida cotidiana, ¿no? Quiero ir a comprar un televisor que está en oferta. Voy al local, me quiero llevar este televisor que está en oferta. Pero el vendedor le dice, no, la oferta estaba hasta la semana pasada, ahora está 100.000 pesos más. Es una oportunidad desechada, que no vuelvo a volver a recuperarla. De la misma forma, estos judíos, al desechar y despreciar esta oportunidad que se les presente, ya está, ya perdieron su oportunidad. Se van o se volvieron a los gentiles. ¿Y cuál es la oportunidad que a nosotros se nos da, no? Oportunidades para predicar el evangelio, oportunidades en el colegio, oportunidades en el trabajo. Se nos pueden presentar distintas oportunidades para anunciar, ¿no? Lo que hacía el apóstol Pablo, aquel que murió y resucitó, y aquel en el cual se puede obtener el perdón de los pecados y la vida eterna. Son oportunidades que se nos pueden presentar a todos para anunciar, para predicar el evangelio. A estos judíos se les perdió esa oportunidad. Entonces Pablo, listo, nos vamos a los gentiles. Y los gentiles, ¿cuál fue su actitud? Se regocijaban y glorificaban a Dios. Y gracias a que gran número de gentiles creyó y se convirtió, es como llegó el evangelio a la zona, a los lugares donde estamos ahora. Si hubiera sido solamente el pueblo judío, el pueblo escogido de Dios, nosotros acá, chau, perdimos. Pero gracias a que el apóstol Pablo, gracias a Dios primeramente, que por medio del apóstol Pablo predicó incansablemente y fue a los gentiles, gracias a la conversión de los gentiles, nosotros hemos llegado al evangelio. Hemos llegado a escuchar la palabra de Dios y convertirnos y arrepentirnos de nuestros pecados. Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, ¿no? El propósito de Pablo y Bernabé se estaba logrando, se estaba cumpliendo. Luego dice que después de todo esto, dice que los judíos levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, hasta el punto de echarlos de los límites de Antioquía, de Pisidia, hasta llegar a Iconio. Y allí termina el capítulo 13, y ahí lo vamos a dejar. Luego de la persecución que tuvo el apóstol Pablo y Bernabé, de ser expulsados de los límites de Antioquía, de Pisidia, llegan hasta Iconio. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo se habrán sentido, no? Pablo y Bernabé después de esto, ¿no? De ser echados, expulsados de Antioquía. ¿Se habrán enojado? ¿Se habrán entristecido? Eso lo responde el versículo 52. Dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Estaban llenos de gozo por haber predicado la palabra de Dios y llenos del Espíritu Santo. Totalmente lo opuesto
a como se podía haber sentido cualquier persona. Luego de ser perseguidos, rechazados, expulsados de la ciudad, no, estaban felices, estaban gozosos, estaban llenos del Espíritu Santo. Estaban dispuestos a seguir predicando más todavía la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio. Vamos a dejarlo acá. La próxima vez que el Señor lo permita, vamos a continuar como el apóstol Pablo sigue su viaje por Iconio, por Listra, por Derbe, y luego todo el camino de regreso, volviendo por algunas ciudades donde pasó, para confirmarles la fe, para establecer ancianos, cómo regresa hacia Antioquía, y así termina finalizando su primer viaje de misionero. Pero lo vamos a dejar por el momento acá. Y recordemos lo que dijimos la última reunión. Nosotros no sabemos de antemano lo que el Señor puede hacer cuando un grupo de cristianos como nosotros, comunes y corrientes, salen a predicar el Evangelio. Que el propósito o la enseñanza que saquemos de la vida y de la obra misionera del apóstol Pablo sea nosotros impulsarnos a predicar el Evangelio. Capaz que no vayamos a ciudades alejanas a plantar iglesias como el apóstol Pablo, pero predicar el Evangelio en las oportunidades que Dios nos presente predicar, en el ámbito en que nosotros nos encontremos. Que sea nuestro deseo, nuestro gozo, poder predicar el Evangelio. Y si no somos rechazados, como fue el apóstol Pablo, no desanimarnos, sino llenarnos de gozo y seguir predicando el Evangelio. Quiera el Señor bendecir su palabra en cada uno de nuestros corazones.